el objetivo, un objetivo fundamental. Hola de nuevo, aquí estamos pues para continuar el curso Pensamiento Analítico y estamos en la clase número 14, ya estamos avanzando. Y esta clase número 14 comienza con lo que es el corazón del curso Pensamiento Analítico, o también podría llamársele Pensamiento Crítico, o también Introducción a la Lógica. Prácticamente esos tres títulos quedan muy bien en este curso. Bien, ¿cuál es el corazón del curso Pensamiento Analítico? ¿O cuál es el objetivo, un objetivo fundamental de este curso? Es que cuando nosotros leamos un párrafo o conversemos con alguna persona, tengamos alguna discusión o debate con alguna persona, bien, cualquiera sea el tema, pero específicamente temas religiosos, seamos capaces de poder diferenciar lo que es un argumento de lo que no es un argumento. Y cuando identificamos los argumentos, o bueno, también podríamos decir, o los razonamientos, cuando los identificamos, seamos también capaces de poder identificar, bueno, valga la redundancia, identificar sus componentes. Hemos visto que los componentes de un argumento son sus premisas y sus conclusiones. Premisas y conclusiones. Cada razonamiento puede tener varias premisas, puede tener una sola premisa, incluso puede tener premisas implícitas que no están presentes en el escrito o que no nos dicen. Pero todo razonamiento tiene una sola conclusión. Cada razonamiento tiene una sola conclusión o tesis. También podríamos llamarle así, tesis. Entonces, la clase de hoy es comenzar a hacer algunos ejercicios que nos permitan ver el argumento y saber cuáles son pues, sus premisas y su conclusión o tesis. ¿Qué es la conclusión o tesis? Para recordar, una conclusión o tesis es lo que nosotros queremos probar, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros sostenemos. Y eso es lo que se llama pues tesis o conclusión. Y el apoyo para lo que creemos, para la posición que tenemos, el apoyo se conoce como premisas o razones también. En términos más coloquiales se les llaman pues razones. Pero bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Permítanme compartir con ustedes aquí un documento. Vamos a ponerlo así. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos un texto. Y es un texto que ya había compartido pues en las primeras clases. Primero de Pedro 3, verso 14 al 16 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ok, aquí el apóstol Pedro está presentando una situación pues en el cual es posible es posible presiones sobre una persona tiene ciertas creencias, a la mayoría no le gustan esas creencias y son presionados. En este caso, el apóstol Pedro pues está hablando del mensaje del evangelio. Muchos judíos no creían en el evangelio, no creían que Jesús era el Mesías y veían pues al cristianismo como un problema, como una amenaza a su fe judía, a su fe del Antiguo Testamento.
y entonces perseguían a los cristianos. Bueno, como ustedes saben, el tema pues del libro de los Hechos, vemos todas las situaciones difíciles que vivieron los primeros cristianos. Ok, pero lo que quiero hacer resaltar es que ante esa situación o situaciones de menos presión, ok, debemos santificar a Dios, ¿no? Santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Debemos mantenernos firmes en la fe. Sabemos en quién hemos creído. Y bueno, sencillamente en mantenernos firmes en nuestra posición si realmente pues creemos en el mensaje del Evangelio. Ahora, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Y ahí está subrayado lo que quiero pues mostrar, lo que quiero hacer más notar. Dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje ya lo he compartido con ustedes, como se lo he dicho, pero este es el corazón. Importante acá, el corazón del texto. Estar siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Presentar defensa. Para poder presentar una defensa ante aquel que nos demande, necesitamos saber construir argumentos. Entonces necesitamos identificar muy bien qué es lo que nosotros queremos defender, cuál es nuestra tesis, cuál es nuestra creencia, cuál es nuestra posición, o en términos más técnicos, cuál es la conclusión que nosotros estamos apoyando, sosteniendo, lo que queremos pues defender. Entonces, como les dije, para estar preparados necesitamos saber construir argumentos. Bien, ¿y qué más? Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, aquí el texto habla de razón o razones. Es decir, las razones, nuevamente les repito, las razones es lo que apoya lo que defendemos, la tesis, la conclusión, nuestra creencia. Bien, claro, también dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren, nosotros como cristianos tenemos argumentos sólidos en que apoyarnos, sobre todo cuando hablamos con personas religiosas, incluso con ateos. En esta clase vamos a ver solo algunos argumentos, algunos de los tantos que hay en la Biblia. Solamente vamos a ver algunos argumentos que se encuentran en la Biblia, pero en próximas clases vamos a ver argumentos que presentan los ateos y cómo nosotros abordarlos, cómo analizarlos, ¿verdad? Para poder dar una respuesta a ese. Porque la mejor defensa que uno tiene cuando uno es atacado es presentar un argumento sólido. Ahora, cuando un ateo, por ejemplo, nos presenta su argumento, lo que tenemos que hacer es estudiar bien ese argumento y estudiarlo bien para descomponiéndolo y buscando pues las fallas de ese argumento. Porque ningún argumento dentro de los ateos es sólido. Todos esos argumentos tienen fallas que hay que hacerlas resaltar y que hacen inválido el argumento. Bien, bueno. Ok. Disculpen. Un poco de calor aquí ahorita. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Como ya les dije, la tesis o conclusión es la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Lo que queremos defender. Y las razones son las afirmaciones que dan apoyo o fundamento o fundamentan la esperanza. Esas son las razones. Son las afirmaciones que dan apoyo o fundamentan la esperanza.
Vamos a ver pues algunos ejemplos de la Biblia. Aquí sencillamente hago a colación el ejemplo de Esteban. La tesis de Esteban por allá en Hechos capítulo 7. Esteban estaba presentando su tesis de que Jesús era el Mesías, era el esperado por Israel, y esa era la tesis de Esteban. Y todo ese largo capítulo 7 de Hechos son las razones que Esteban presenta, y las presenta de manera cronológica. Hay diferentes maneras de presentar las razones, pero Esteban presentó pues sus razones de manera cronológica para mostrar, para apoyar su tesis. ¿Cuál es la tesis? Jesús es el Mesías, el esperado de Israel. Bueno, él no tuvo la aceptación de su argumento. Su argumento era, claro que era sólido, claro que era verdadero, pero a veces la dureza de corazón de los oyentes no permiten procesar con honestidad el argumento. Y bueno, ya saben lo que le pasó a Esteban, fue el primer mártir en la fe. Todo lo contrario, lo que pasó con Pedro en el día de Pentecostés. Pedro hizo lo mismo. La tesis era hablar de Jesús, que era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, y presentó razones para ello. Y bueno, después de esas razones, la gente pues respondió positivamente pues a su mensaje. Muy bien. Les invito pues a abrir sus Biblias para ver el primer ejemplo de argumento. En esta oportunidad vamos a leer el argumento, y como les dije, vamos a buscar detectar cuál es la tesis, qué es lo que quiere presentar el autor del argumento, y cuáles son las razones por las cuales apoya su tesis o su conclusión. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien.
Le invito a tomar aunque sea un minuto, lea el pasaje y responde esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere apoyar, o mejor dicho, cuál es la tesis de Juan en este pasaje? ¿Y cuáles son las razones para apoyar su tesis? Tómense un minuto. Pueden parar esta grabación y la reanudan. Bien. ¿Cómo determinar en un argumento qué es la conclusión y cuáles son las premisas que lo apoyan? Cuando ustedes aborden un argumento, lo primero que deberíamos hacer es buscar la tesis. ¿Qué es lo que nos quiere ¿qué es lo que quiere el autor persuadir? Es decir, ¿qué es lo que quiere que creamos? ¿Qué es lo que quiere el autor? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Okay? Ahora, fíjense. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ok. Bueno. Es una aplicación, no es la razón, aquí no es una razón. Claro que pone la razón porque el amor es de Dios. No, permíteme explicar. Si recuerdan anteriormente, cuando hablamos acerca de un argumento, dijimos que un argumento o las premisas de un argumento no son preguntas, no son órdenes. Y entonces aquí fíjense en la primera frase, amados, amémonos unos a otros. Aquí hay una orden. Entonces no puedo usar esta primera expresión, amados, amémonos unos a otros, como parte del argumento. ¿Por qué? Porque es una orden. Se puede decir que es la aplicación del argumento. Muy bien, tenemos un argumento, tenemos una conclusión y basado en esa conclusión, entonces damos la aplicación. Aquí Juan comienza dando la aplicación y después da las razones, que es el argumento. Es decir, el argumento es la razón de las aplicaciones a la vida cristiana. Bueno, fíjense qué más dice. Miren aquí, todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué dice eso Juan? ¿En qué se apoya? Nosotros podemos ver que esa es la tesis de Juan. Y realmente hay dos tesis. Hay dos tesis, tesis o conclusión. ¿Cuáles son las dos tesis? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Hay dos tesis, hay dos conclusiones, por lo tanto hay dos razonamientos dentro de ese versículo que acabamos de leer. Repito, cada razonamiento tiene una sola conclusión. Cada razonamiento puede tener el número de premisas que quisiera, pero siempre todo razonamiento tiene una sola conclusión. Entonces, aquí hay dos conclusiones. Por lo tanto, hay dos razonamientos. Un apoyo o una razón, es decir, mejor dicho, dos conclusiones pueden tener las mismas premisas. Y este es el caso que nosotros vemos aquí. Vamos a identificar primeramente la tesis o conclusión del texto. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí vemos lo que se llama una proposición compuesta. Aquí hay dos proposiciones. Es decir, una proposición compuesta es aquella proposición que tiene más de una proposición. Es decir, es una, o mejor dicho, pues lo podríamos decir así para no confundirnos, es una afirmación
con más de una proposición. En este caso vemos todo aquel que ama es nacido de Dios. Es una proposición. Y la otra es todo aquel que ama conoce a Dios. ¿Sí lo pueden ver? Todo aquel que ama es nacido de Dios. Primera proposición. Y la segunda proposición, que es una conjunción, la I es una conjunción, une, conecta a las dos proposiciones, y todo aquel que ama conoce a Dios. Esa es la tesis de Juan. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La otra tesis de Juan es lo contrario. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero Juan, ¿en qué te basas tú para decir eso? Tenemos que hacernos la pregunta para hallar las razones. Disculpen, para hallar las razones. ¿Cuál es la razón o premisa? Dios es amor. Dios es amor, es la revelación, ¿verdad?, que nos hace pues el Espíritu Santo. Y de esa razón, Dios es amor, salen las conclusiones o salen la tesis de que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El apoyo de esa tesis es Dios es amor. Para Juan, la razón Dios es amor es suficiente para concluir que el que no ama no conoce a Dios. Claro, si Dios es amor, ¿qué concluye? Bueno, Dios es amor, ¿qué concluyo? Si no amo, no conozco a Dios. No hay alguna relación con Dios. Dios es amor, ¿qué concluyo? Bueno, si amo, debo tener algo con Dios, alguna relación, alguna conexión con Dios. Dios es amor, concluyo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien. Bueno, este ejemplo lo pueden ver uno y otra vez hasta comprenderlo. Hay algunos argumentos que no son tan fáciles de entender la conexión entre premisas y conclusión. Por ejemplo, los saduceos, ustedes saben que los saduceos, ellos solo creen pues nada más el Pentateuco, pues para ellos la palabra de Dios son solo los primeros 5 libros de la ley. Para ellos no hay resurrección de muertos. Pero Jesús viene y les da el siguiente argumento. Jesús les dice a los saduceos que si hay resurrección de muertos, la tesis de Jesús, hay resurrección de muertos. ¿En qué se apoya Jesús para concluir de que hay resurrección de muertos? Jesús, argumentando con los saduceos, le da la siguiente razón. Dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y luego dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Esas son las razones que da Jesús. Y de ahí los saduceos tenían que concluir que hay resurrección de muertos. Entonces, es un argumento no tan fácil de comprender ni ver las conexiones. Y bueno, les digo esto porque hay algunos argumentos en la Biblia que no son tan fáciles de comprender. El mismo apóstol Pedro habla de que Pablo ha escrito algunas cosas que no son tan fáciles de entender. Las conexiones que hace el apóstol Pablo para llegar a sus conclusiones. Las conexiones de proposiciones o aseveraciones. Bueno, de allí es que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo mental, pidiéndole a Dios que nos ilumine para poder comprender algunos pasajes o algunos argumentos que se encuentran en la Biblia. Y en especial para nosotros, pues en el Nuevo Testamento.
Bueno, este es un ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente pasaje, primera de Juan. Ok. ¿Qué nos dice este pasaje? Continuamos, ¿no? En la carta de Juan, porque Juan argumenta bastante. Prácticamente en cada capítulo presenta argumentos. Y cuando podemos analizar sus argumentos, nos edificamos mejor, pues, al comprender sus argumentos, al comprender sus tesis. Ahora, hay argumentos en el cual la tesis la elaboramos nosotros. Y este, pues, es el caso. Veamos el ejemplo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bien, un pasaje, ¿verdad? Espero que sea conocido, porque es un pasaje muy hermoso y es un pasaje que nos permite, pues, tener confianza. Y de allí, cuando yo leo este pasaje, en lo personal, yo concluyo, esto es un argumento, yo concluyo, yo veo las razones que pone Juan, yo concluyo, o mi tesis, es que la seguridad eterna es una enseñanza de la Biblia. ¿En qué consiste la seguridad eterna? Que yo puedo proyectar en el futuro. Yo ahora estoy en un estado de gracia delante de Dios y voy a continuar con un estado de gracia por siempre. Eso es lo que se conoce seguridad eterna. Sí. Y es una enseñanza de la Biblia. Tengo razones para ello. Ustedes pudieran analizarla si no están de acuerdo. Podrían presentar contraejemplos u objeciones. Y estas son maneras de poder refutar argumentos, ¿verdad? Presentando objeciones válidas. Lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, miren, de este pasaje, yo concluyo, es algo personal, que la seguridad eterna es una enseñanza de la Biblia. Pero, Carlos, ¿qué es lo que tú ves en ese pasaje para tú llegar a tener esa tesis o conclusión? ¿Qué es lo que tú ves en ese pasaje? Bueno, ¿cuáles son las razones para yo afirmar que la seguridad eterna es una enseñanza de la Biblia? Bueno, estas son las razones o premisas tomadas de el pasaje. Razones. Dice Juan que ser perfeccionado en el amor de Dios nos permite tener confianza en el día del juicio. Y eso es lo que está hablando acá. Juan está hablando, tengamos confianza en el día del juicio. ¿Lo pueden ver? Tengamos confianza. A mi juicio, es una razón muy poderosa para apoyar la tesis de que la Biblia enseña la seguridad eterna. Esa es una de las razones. La siguiente razón es ser perfeccionado en el amor de Dios, es saber cuánto nos ama Dios. Ahora, esa segunda premisa no tiene un apoyo en este momento. No tiene un apoyo en este momento. Pero es lo que yo interpreto. Es lo que yo interpreto del texto, ¿no? Del texto. ¿Por qué? Porque dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el mayor de todos los temores? Bueno, el mayor de todos los temores, a mi juicio, es presentarse en el último día de nuestras vidas y creer que uno es salvo y no serlo. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible!
Qué terrible. Ya vamos a ver otro argumento muy parecido que apoya la seguridad eterna también. Pero que esa es la peor de todas las tragedias, que uno crea que uno es salvo y en aquel día descubrir que no lo es. Ese es un temor, ¿verdad? Wow, es un temor. ¿Seré salvo en el futuro? ¿Seré salvo o no seré salvo? Ahora, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor me da confianza en el día del juicio. Por eso cuando digo ser perfeccionado en el amor de Dios, es saber cuánto nos ama Dios. Entonces es una premisa, pero una premisa que necesita, que es la conclusión de otro argumento. Por ejemplo, cuando uno lee Efesios capítulo 3, donde dice, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, bueno, las dimensiones del amor, de conocer el amor de Cristo, dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Sí. Es decir, ¿de qué depende ser llenos de toda la plenitud de Dios? De comprender. Fíjense, de comprender. ¿Comprender qué? Comprender el amor de Dios. Interesante, ¿verdad? Si yo comprendo el amor de Dios, soy perfeccionado en el amor. Hay un pasaje también en Romanos capítulo 8 que dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué texto tan poderoso. ¿Qué es ser perfeccionado en el amor? Comprender cuánto nos ama Dios. Y cuando entendemos cuánto nos ama Dios, entonces tengo confianza en el día del juicio. Y si tengo confianza en el día del juicio, por mi comprensión del amor de Dios, entonces significa que tengo seguridad eterna. Bueno, fíjense, es un argumento. Construí este argumento para decir que la seguridad eterna es una enseñanza de la Biblia. Bien, bueno, ahí están la tesis y ahí están las razones o premisas que apoyan pues la tesis o conclusión. Vamos a ver un último ejemplo y para terminar esta clase. Y bueno, en la próxima clase vamos a seguir analizando argumentos, porque es con la práctica que nosotros pues nos volvemos hábiles en poder analizar argumentos. Repito, analizar un argumento, lo primero que tenemos que hacer es identificar la tesis o conclusión y luego identificar las premisas o razones que apoyan esa conclusión. O sea, y ya saben el formato, ¿verdad? Es mejor colocar la tesis, escribirla, y luego razones o conclusión, o razones o premisas y escribirla. Entonces, eso nos da una mejor, es decir, nos facilita el análisis de los argumentos. Aquí Mateo capítulo 7, versículo 21, un pasaje, ¿verdad?, que todos conocemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa? Y es la tragedia que les conversé hace poquito, de que en el día final, en el día del juicio, es posible uno
creer que es salvo y no serlo. Es una tragedia. Y esa es una conclusión, construyendo el argumento. Estoy construyendo un argumento basado en este pasaje. Veamos el argumento, veamos. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que hay personas que creen que tienen una relación significativa con Dios, que creen que son salvas, pero no lo son. Y no estoy hablando de personas que fueron salvas y la perdieron, porque ese no es el caso. Jesús está diciéndole a ellos, nunca los conocí, nunca fueron salvos estas personas, que habla Mateo capítulo 7. Pero ellos creyeron que sí lo eran. Y ellos tenían su argumento. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era el argumento de ellos? Bueno, nosotros profetizamos en el nombre del Señor. Esa es una razón. Nosotros hicimos muchos milagros. Nosotros echamos fuera demonios. Bueno, todas esas cosas pudieran ser verdad. Conclusión, soy salvo. Soy del Señor. Tengo el cielo me aguarda. Fíjense, es un argumento que ellos tenían. Construyeron un argumento equivocado, en razones equivocadas. Y eso nos puede pasar también a nosotros. A propósito, les hago una pregunta. ¿Cómo saben ustedes que no están en este grupo? O bueno, voy a incluirme. ¿Cómo sabemos nosotros que no estamos en este grupo? Que creemos que somos salvos y no lo somos. ¿Ven la importancia de este curso? Este curso nos permite evaluar no solo los argumentos ajenos. Los primeros argumentos que deberíamos evaluar son los nuestros. Son los primeros argumentos. Cuestionar nuestros argumentos, nuestra tesis. Ver qué creemos y por qué lo creemos. Fíjense que no es suficiente tener experiencias religiosas para ser salvos, como este grupo tuvo esas experiencias y no lo eran. Entonces, volviendo pues al análisis o a la construcción, mejor dicho, la construcción del argumento, porque una cosa es construir un argumento y otro es analizar el argumento. Todavía no hemos hablado del análisis, sino que estamos estudiando los componentes de un argumento para luego poder hacer el análisis respectivo. Entonces, ¿de qué se componen los argumentos? Acuérdense, tesis y razones, o conclusión y premisas. Esa es la estructura de todo argumento o de todo razonamiento. Tesis, razones que apoyan la tesis, o, si lo prefieren, conclusión, premisas que apoyan la conclusión. Bueno, esta es la tesis. Hay personas, es decir, construyendo este argumento, hay personas que creen que tienen una relación significativa con Dios, que creen que son salvas, pero no lo son. Y cuando hablo de una relación significativa, sé que faltan todavía, bueno, hay algunas razones, no es que faltan, sino hay algunas razones que no he colocado, pero haciendo un paréntesis, porque este pasaje es muy importante, es la expresión en hebreo, Señor, Señor, indica que hay algo especial con la persona que pronuncia doblemente el nombre. Hay como una relación especial con esa persona a quien se duplica el nombre. Por ejemplo, en el monte Moriah, Dios llamó a Abraham. En la zarza ardiente, Moisés. O en los sueños de Samuel. Bueno, y entre los más famosos, Jesús en la cruz. Dios mío. Es decir,
en la construcción hebrea, cuando uno duplica un nombre, muestra una relación significativa. Y fíjense que el texto está diciendo, no todo el que cree que tiene una relación significativa conmigo es salva. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bien. Bueno, por eso coloqué en la tesis esta expresión, una relación significativa con Dios. Porque hay personas que creen que tienen una relación significativa con Dios, pero no son salvos, aunque creen que lo son. Y esa es una tragedia, la peor de todas las tragedias. Sí. Y por eso, mis estimados, necesitamos, para ayudar, necesitamos crecer en estabilidad, en argumentar, construir argumentos y saber analizar los argumentos. Bien, bueno, continuando entonces, ¿cuáles son las razones o premisas? Estas son las razones o premisas para apoyar mi conclusión. Es que Jesucristo dijo que no todo el que le diga Señor, Señor en el día del juicio entrará en el reino de los cielos. Y ya expliqué pues esta expresión que significa una relación significativa. Y la segunda es que Jesucristo dijo que no conoce a aquellos que hacen actividades religiosas en su nombre, pero no hacen la voluntad de su Padre. Es decir, lo esencial es conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre y hacer. Bien, qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué pregunta. Bueno, pero eso ya forma parte de otro curso. Por ahora estamos identificando premisas y conclusiones en un argumento. Bien, vamos a dejarlo hasta acá, esta clase. Vamos a continuar con otros ejemplos de identificar pues tesis y razones o conclusiones y premisas en las siguientes clases. Gracias y paz pues para todos ustedes.